vamos al Salmo 46. Salmo 46, versículo 1 en adelante. Entonces, tú busca en tu Biblia el Salmo 46, versículo 1 en adelante. Y dice así el Salmo 46, versículo 1 en adelante. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Qué es Dios? Nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Versículo 2, por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Versículo 4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella y la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios dejará oír su voz y la tierra se derrumbará. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Dejémoslo hasta allí. Entonces yo quiero que nos enfoquemos en los primeros versículos. Amén. Y por eso la enseñanza de esta mañana, usted que tiene su libreta, su agenda, que tiene allí su lapicero, su bolígrafo para escribir, coloque el título de esta enseñanza. Dios es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Dios es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Qué es nuestra seguridad? Más la seguridad nuestra es el Dios. Estamos seguros en Dios porque Él es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Esto lo vemos en el Salmo. De ahí sale el título de esta enseñanza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia es nuestro Dios y Salvador. Y yo quiero hablarle a alguien que está en momentos de angustia, que no sabe qué hacer con alguna situación, que está pasando por algo difícil y está su confianza allí puesta en Dios. Y vienen muchas cosas a las cuales nosotros debemos creer que Dios es nuestra ayuda segura. Si usted está ya acompañado con alguien en su casa, dígale, yo estoy seguro en Dios. Podrán venir vientos, corrientes, malas noticias, pero estoy seguro de que Dios está conmigo peleando esta batalla. Amén. Vemos entonces que el Salmo es un ejemplo del poder de Dios para librar a un pueblo afligido, frágil, devastado, que está lleno de amenazas. Escúchenme, vemos que este salmo se levanta porque está pasando un acontecimiento, hermano, que usted no me va a creer si no se lo cuento. Pero este salmo se levanta, prácticamente le voy a pintar este panorama en este cuadrito que le dibujé ahí en el aire, donde no había nada que hacer. Donde esta situación, de donde se levanta este salmo, dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Pero ahorita que lo contextualice, ¿de dónde surge este salmo? ¿A dónde nos lleva este salmo? ¿Qué parte de la Biblia nos lleva? ¿A qué guerra? ¿A qué situación? ¿A qué adversidad? Usted se va a dar cuenta que Dios es nuestra seguridad en cualquier momento. Solo Él es nuestra seguridad. Vendrá todo lo que usted quiera. Y le voy a mostrar a través de la palabra de Dios que este salmo no es pronunciado simplemente porque alguien inspirado lo pronunció, sino por alguien que conoció la seguridad de estar con Dios, la seguridad de no despegarse de su mano poderosa. Y por eso yo en esta mañana quiero hablarle a alguien que está allí detrás de sus pantallas, de sus smartphones, hablarle y decirle, muchos dirán que no pasará. ¿Dónde está nuestro Dios? Pero Dios está presente. Todo el tiempo Dios está presente. Amén. Entonces vemos que este salmo se recita, alude a una situación que se estaba dando en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19, donde el rey Senaquerib viene a injuriar y amenazar a Jerusalén. Iglesia, y vamos a ir a contextualizarnos.
Entonces, quiero que vaya, pero no suelte el Salmo 46 porque es nuestro pilar en esta mañana de la enseñanza. Pero quiero que vamos al segundo libro de Reyes. Y le voy a mostrar que este salmo se recita en unas condiciones como las que estás viviendo tú, o quizás en unas condiciones aún más adversas, y tú y yo estamos dudando, cuando esto es un resplandor de la gloria de Dios en medio de estar seguros en su palabra. Entonces vemos que muchas veces en nuestra vida hemos tenido estas confrontaciones que se describen en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Vaya al capítulo 18, versículo 19. Escúchenme lo que pasa en momentos de aflicción y cuando nosotros decimos que Dios es nuestra ayuda segura. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Cuando usted esté allí, me dice amén, aunque yo no lo escuche, pero yo sé que usted lo está haciendo conmigo. Mire lo que sucede aquí. El comandante en jefe les dijo: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategias y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. Versículo 20, seguimos y hay un signo de interrogación que dice: ¿en quién confías que te rebelas contra mí? Mire qué interesante. Muchas veces, este punto, si usted quiere anotarlo, dice así: muchas veces en nuestra vida hemos tenido o estamos teniendo estas confrontaciones que tuvo Ezequías cuando el rey Sennacherib mandó a su jefe, comandante, a decirle a Ezequías: ¿en qué se basa tu confianza? Mire, muchos dirán: pastor, usted ya predicó esto. Yo le quiero decir, yo alguna vez prediqué este tema. No este tema, sobre esta parte de la Biblia, pero a mí no me gusta darle pan viejo, a mí me gusta el pan fresco. Entonces no piense: eso ya lo escuché. Yo no. Escuchaste la palabra que leí de Segunda de Reyes, pero este pan es fresco para tu vida. Entonces, este punto dice: muchas veces en nuestra vida hemos tenido o estamos teniendo este tipo de confrontaciones que se describen acá. Recuerde que lo contextualicé. El rey Sennacherib viene y manda al comandante y le dice a Ezequías, alguien que dice y que recitó en palabras de Alamed, recitó y dijo: Dios es nuestra ayuda segura en momentos como estos. Y mira lo que le dice este comandante: dígale a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategias y fuerzas militares, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas? ¿Contra quién? Contra mí. Una de las cosas, cuando tú tienes la confianza en Dios, cuando tú tienes tu confianza plena en Dios, vendrán confrontaciones como estas. ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu confianza para que te levantes, para que digas que no va a pasar nada? Y vemos que muchas veces somos confrontados. ¿Dónde está tu Dios? Tú dices, tú vas a la iglesia, haces aquello, clamas, y mira cómo tu hogar está, cómo está tu vida, cómo está tu entorno. Y aquí hay una pregunta que hace el comandante jefe del rey Sennacherib. ¿En qué se basa tu confianza? ¿En qué se basa, iglesia? Diga conmigo: en la seguridad de que Dios tiene el control. Amén. Viene este hombre, mire este hombre, yo no lo puedo leer todo porque no me alcanzaría el tiempo. A través de, como le digo, estas redes son muy buenas, pero cansan mucho el estar allí detrás de esa pantalla. Y por eso he tratado de ahí, coger lo que más necesitamos en este momento. Y entonces vemos que dice, que él le dice, el comandante jefe le dice: y hoy yo te voy a interpretar esto a tu vida. Y muchos te dicen: ¿en qué se basa tu confianza para que digas que Dios va a restaurar tu matrimonio? Que Dios va a hacer algo en tu hijo, que Dios va a hacer algo en esto, que Dios va a hacer algo en tu economía. Tú tienes que responder como respondemos en el Salmo 46. El Señor es mi amparo y mi fortaleza. Él es mi ayudador en todo tiempo de aflicción. Amén. Entonces vemos que aquí hay un tipo de confrontación.
Este hombre viene y le dice a Ezequías, ¿en qué se basa tu confianza? Y le dice, tú dices que tienes estrategias, ¿y qué más? Y fuerza militar, pero estos son palabras sin fundamentos. Algo que el enemigo tratará de hacer en tu vida es desestabilizarte, sacarte de tu zona segura, que es la confianza en Dios, y ponerte en la desconfianza, que es a la intemperie. Y decir, ¿será que Dios sí lo puede hacer? La Biblia dice que el que duda no espera recibir algo de Dios. Lo primero que el enemigo atacará será tu fe, tu confianza, tu seguridad, y te sacará a una zona insegura, porque el que duda no recibe, mas el que permanece, aunque vengan tiempos, aunque se le venga una luz de tierra encima, Jehová hará lo que sea y te sacará de todo eso que estás viviendo. Por eso yo en esta mañana quiero decir, este pan es fresco, Dios es nuestra ayuda segura. Y vemos en este punto que muchas veces en nuestra vida recibiremos este tipo de confrontaciones. Recibiremos este tipo de confrontaciones. Mire, ¿sabe por qué salió esta palabra? ¿Sabe por qué salió esta palabra? Porque muchos ayer me dijeron, el viernes ayer, me dijeron, pastor, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Porque mire, el pastor Ale ya va a ir a la iglesia. Hay unas iglesias que están habiendo. Y viene la duda, Señor, Dios, ¿será que yo no estoy creyendo? ¿Será que yo no creo? Y Dios viene y me da esta palabra y me dice, tu confianza está en mí y yo pelearé por ti. Tranquilo. Por eso le digo, paz a vosotros. No os preocupéis, que unos hoy abrieron tranquilo, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Los últimos seremos primeros. Amén. Aleluya. Dice así. Entonces, dice que el rey le mandó a decir con su comandante a Ezequías. Lo confrontó y le dice, ¿en qué se basa tu confianza? ¿Cuáles son tus fundamentos? Dices que tienes fuerza militar, pero eso son palabras sin fundamento. ¿Por qué te rebelas contra mí si sabes que vas a ser derrotado? Eso fue lo que le quiso decir el comandante a Ezequías. Mire lo que dice el segundo punto, o la segunda nota, para que tú lo apuntes allí. ¿Cuántas veces hemos oído también estas palabras? ¿Cuáles palabras? Vaya al versículo 30. Vaya al versículo 30. ¿Cuántas veces hemos oído también estas palabras? Versículo 30. ¿Cómo dice? No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor nos librará, esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. ¿Cuántos hemos escuchado estas palabras? Que le dicen, usted que le cree a ese que va a la iglesia, usted que le cree que ore a Dios, que haga esto, que haga lo otro, y usted se pone a creerle a ese, mire que no se pasa nada, usted no va a salir de la pobreza, usted no va a salir de esto, su vida nunca va a cambiar, su vida aquello. ¿Cuántos hemos oído lo que dice este hombre? Y le dice este hombre, mire, dice, no dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda Él nos librará, esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. ¿Cuántos nos hemos encontrado con esta situación en nuestras vidas? Usted que tanto va a la iglesia, usted que se mantiene que orando, es que haciendo ayunos, propósitos, ¿qué es eso? Mire, todo eso no vamos a comer. ¿Cuántas veces hemos oído que aún se levantan nuestros padres, nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en la sangre, nuestra familia, nuestro compañero de trabajo y nos dice, usted que dice que esto... Y dice que este comandante jefe le dice al pueblo, le dice, no se dejen persuadir de Ezequías, que Dios los va a librar, porque no los va a librar. Muchas veces quizás no te lo está diciendo ni el pastor, ni el hermano, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu mujer, ni tu marido, ni tu compañero, te lo está diciendo el diablo a tus pensamientos. ¿Qué le dijo el diablo a Eva en el huerto del Edén? Con que Dios dijo, empezó a entablar una conversación persuasiva. Y muchas veces nosotros escuchamos ese pensamiento que nos dice, no se dejen persuadir en la confianza en Dios, porque mire que lo tiene sin comida, lo tiene sin vestido, no puede tener esto, no puede tener aquello, no puede hacer esto, aquello y lo otro, y tú empiezas a escuchar la voz del enemigo y estás siendo persuadido a no confiar en el Señor.
Por eso yo te digo en esta mañana, Dios es nuestra ayuda segura en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia. Y por eso yo en esta mañana quiero decirte que muchas veces vamos a escuchar, quizás no de alguien físicamente, pero sí del diablo, en nuestros pensamientos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, dice el versículo 30. Diciendo, sin duda el Señor nos librará, que esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Hermanos, ¿cuántos hemos tenido esa fe inconmovible en momentos que vienen y te dicen no vas a cambiar, no va a pasar nada, no vas a salir, no vas a poder, no vas a conseguir, no vas a lograr esto, aquello, lo otro, esto? Y viene alguien a persuadirte y decirte en ti no va a pasar. Algo que vemos aquí es que este comandante jefe era un estratega psicológico, porque estaba trabajando al pueblo de Ezequías con palabras llenas de psicología, de perder la confianza. Y vemos que le dice el versículo, no dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor los librará, esta ciudad no caerá en manos del rey sirio. Versículo 31 dice, no le hagan caso a Ezequías, porque esto va a pasar con ustedes. Ríndanse más bien, no se pongan a enfrentarme. No se pongan a enfrentarse a mi gran rey, el sirio, Senaquerib, porque van a perecer. Pero Ezequías, ahí está en el texto bíblico, pero no lo voy a ir a buscar por cuestiones de tiempo. Pero el rey Ezequías les había dado este hombre Ezequías, el rey Ezequías le había dicho, escúchenlo, pero no contesten nada. Iglesia, muchas veces no necesitamos defendernos. Nuestro silencio nos va a defender, porque nuestro silencio es dejar que la voz de Dios ruja, salga con poder. Y cuando a ti te dicen de qué haces ese propósito, aquello, lo otro, no se dejen persuadir. Señora, no le crea, Señor, no le crea, que ella es que mantiene una iglesia, pero mire, ustedes están así. Tu silencio provocará que el león ruja, salga la voz de Dios a defenderte, el poder de Dios. Entonces, como segundo punto, allí dice, ¿cuántas veces hemos oído también estas palabras? No se dejen persuadir de confiar en Dios. ¿Sabe cuántos escuchamos una palabra como la de hoy? Y luego que dejamos que Dios se siente con nosotros en esta predicación, que su Espíritu nos hable a través de su enseñanza. Después de terminar una enseñanza, nos sentamos con el diablo a dejarnos persuadir. No, esa palabra está muy poderosa, pero mi realidad es esta. Esa palabra salió con poder, pero esto es imposible de que cambie. Estás sentado en este momento con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y después de que termina la predicación, muchas veces nos vamos a sentar con el diablo, a que nos persuada de que no confiemos en Dios, a que nos persuada de que no persistamos, de que no insistamos, de que no creamos. Pero yo te invito en esta mañana, estás sentado con Dios el Padre, con la Trinidad de Dios. Cuando termine esta enseñanza, el diablo te va a estar esperando para meterte duda, para meterte cizaña, para meterte basura de que nada va a pasar. Pero tú, en el poder del Espíritu de Dios, vas a terminar de escuchar esta predicación. Y la realidad que vas a ver es escasez, o lo que estás viviendo en el momento, y tú no vas a mirar eso. Vas a decirle, Señor, tú eres mi ayuda segura en este momento. Para mí es imposible llevar esa nevera en este momento, Dios, pero para ti no. Para mí es imposible que pase algo en mi matrimonio, pero para ti no. Para mí es imposible que yo enderece el camino de mi hijo, pero para ti no, mi Dios. De esto solo nos libra un milagro. Espéralo, porque viene. Mire, aquí tengo una nota de un comentario expositivo que dice lo siguiente. El salmista declaró que Dios es el amparo, Makshehad, es el término hebreo, Makshehad, refugio contra el peligro y fortaleza de los creyentes. En otras palabras,
Ellos encontraban seguridad y valor al confiar en el Señor. ¿Quiénes encontraban seguridad y confianza al confiar en Dios? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. La invitación en esta mañana, nosotros vamos a encontrar confianza y seguridad al poner nuestra confianza en la seguridad del Eterno, del Dios único y verdadero. Dice, además, Él siempre está dispuesto a ayudarnos con prontitud en nuestras angustias. Así que no debemos temer a pesar de los muchos peligros que nos acechen. El lenguaje utilizado aquí quizás es un poco exagerado y describe la magnitud de los peligros que podemos enfrentar en todo tiempo y en todo instante, sin importar la intensidad de la tormenta. Escúcheme, sin importar la intensidad de la tormenta, los que confiamos en Dios, inclúyase, diga conmigo, los que confiamos en Dios, no importa la inmensidad de la tormenta, estaremos seguros. Amén. Por eso me encanta lo que dice el Salmo 46. Vamos a volver, usted que no ha perdido el Salmo 46, mire lo que dice. Mire lo que dice. Por eso yo le digo a usted, hoy no vaya a sentarse con la duda. Hoy no vaya a sentarse con el escarnecedor. Quédese sentado en la promesa de que en Dios estaremos seguros en el momento de la angustia. Salmo 46, mire lo que dice tan poderoso. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de aflicción o de angustia, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Escúchame esto. El Salmo dice que Él es mi confianza segura. Hoy estás creyendo esta palabra, que Dios es tu confianza segura. Entonces mire lo que usted va a decir conmigo y vamos a decirlo juntos. Por eso no temeremos a todo rumor, a todo lo que vengan a decirme, porque aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, y aunque se rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes, yo estaré seguro en Dios. Estaremos seguros en el Señor. El salmista dice, por eso no temeremos. Diga conmigo, por eso no temeré a los rumores, a lo que venga, a esta realidad que quiere apagar, dañar, estorbarle al plan de Dios, al propósito de Dios. Pero no temeré porque yo estaré seguro en momentos como estos, de que Dios es capaz de hacer así. Porque el Salmo 33, versículo 9 dice, y Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Si quieres darle un aplauso en tu casa, dale un aplauso al Rey de Reyes. Por eso el salmista dice, por eso no temeré. Aunque se desmorone la tierra, aunque las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque se esté cayendo este mundo, Dios tiene el control. Estaremos seguros, iglesia. Estaremos firmes, fieles en Dios. No te muevas, sé inconmovible. Ánclate a las promesas, ánclate a la seguridad de Dios. Escúchame, como este otro punto dice, escucharemos desafíos donde nos dirán que no creamos, que no comamos cuento. Escucharemos eso. Escucharemos desafíos donde nos dirán, eso es imposible, no vas a creer en eso. ¿Vos crees en eso? No creas en eso. No comas cuento, vos ya estás viejo, vos ya no. Escucharemos eso. Escucharemos ese tipo de cosas, iglesia. Escucharemos, como dice este punto, escucharemos desafíos. O sea, nos desafiarán donde estamos y nos querrán sacar de allí. Y nos dirán, no creas en esa barbaridad, no creas, perdón la expresión, en esa estupidez. ¿Dónde lo vemos? Eso lo vemos en Segundo libro de Reyes, capítulo 18, donde estábamos anteriormente, versículo 32 al 35. Mira lo que dice. No le hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice el Señor nos librará. Versículo 33. Miren lo que hace nuestro adversario.
nos pone en una dimensión y nos va a hablar de una manera que nosotros digamos, no, es que es imposible que eso suceda. Mira lo que empieza a hacer, de la manera como actúa nuestro adversario. Versículo 33 del capítulo 18 del segundo libro de Reyes. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones puede librar a su país de las manos del rey de Asiria? Versículo 34. ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvayim, de Ená, de la Iba? Países ha podido, versículo 35. Vuelvo a leer el versículo 34. ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvayim, de Aena y de Iba? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? Versículo 35. ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? Seguimos allí. ¿Cómo entonces podrá el Señor librarlos de mis manos, oh Jerusalén? Miren lo que hace el enemigo. Por eso digo, esto es una guerra psicológica del enemigo. Porque tú te sientas y ves tu realidad, que llega la situación, llegan los servicios, llega esto, llega aquello, y tú dices, y viene el enemigo y te dice, ¿cómo vas a hacer? Mira cuán grande está la cuenta, mira cuán imposible es esto, mira todos los años que lleva tu hijo, mira que no ha podido hacer nada, mira aquello, y empieza a ver un panorama que dice, no, es imposible que pase, es imposible que pueda suceder, es imposible que pueda pasar algo aquí. Entonces, vemos que tenemos un desafío. ¿Seguimos creyendo o dejamos de creer? Escuchamos aquí y vemos que luego en el versículo 35 del desafío a no creer, del desafío a que no avancemos en nuestra fe, nos dice, ¿cómo entonces podrá el Señor librar a Jerusalén? Y aquí venimos y decimos, Dios, es que es imposible. Es que es imposible que pueda suceder. Es que es imposible que pueda pasar. Mira, ¿qué hizo el rey asirio? Le dijo todas las batallas que había ganado, le dijo todo lo que había hecho, que ningún país se había librado de su mano. ¿Cómo el Señor lo iba a poder librar? Yo te quiero decir, Dios es nuestra ayuda segura en momentos como estos. No esperes al gobierno, no esperes en la hermana que vive en Estados Unidos, no esperes al hermano que vive en un país que está ganando en euros, que está ganando en dólares. Espera en Jehová de los ejércitos y tu confianza no será defraudada. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Como otro punto, si usted lo quiere. Escucharemos voces de desánimo a causa de lo que estamos viviendo. Escucharemos voces de desánimo a causa de lo que estamos viviendo. Y estas voces, escúchame, estas voces ya no vienen del que está afuera. Estas voces vienen de los que están con nosotros. Estas voces vienen de los que nos están rodeando. Y eso está en segundo libro de Reyes, capítulo 19, o sea, un capítulo adelante, versículo 3. Yo se lo voy a resumir así. Y dice, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra. Hoy es un día de angustia, castigo y deshonra. Eso lo dijeron aquellos que escucharon la mala noticia, rasgaron sus vestidos y declararon como el pueblo de Dios. Dijeron, esto es un día de angustia, castigo y deshonra. Como cuando la mujer va a parir y no tiene fuerzas para dar a luz. Pero no es malo sentir que estamos en un día de angustia, castigo y deshonra. No estoy condenando el sentimiento de que tú sientas hoy angustia, que estás en un día de castigo y de deshonra. No estamos condenando que tú estés de duelo. Que tú estés en ese duelo, no lo estamos condenando. Pero lo que no puedes dejar que pase en tu vida es dejar que tu confianza en el Dios que estoy seguro me puede librar de esto. Eso sí, no lo pongas en tela de juicio. Espera en Dios y Él hará.
Isaías le dice a Ezequías, eleva una oración a Dios por lo que aún queda. ¿Cómo le dice Isaías a Ezequías? Eleva una oración. Eleva una oración. Eleva una oración por los que aún quedan. Isaías le dice, hay un remanente que todavía cae. Está ahí. Eleva una oración. Escúchenme. Como dice Isaías, pastor, ¿dónde está eso? Vamos rápidamente. Unos minuticos de más no nos van a hacer daño. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. Estamos en el versículo 3, ¿verdad? Y le dijeron, así dice Ezequías. Mire lo que dice Ezequías, que había sido contagiado por las circunstancias. Y dice, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no hay fuerzas para darlos a Dios. Escucha lo que dice el versículo 4. Tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envía para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que has oído. Entonces en el versículo 4, Isaías le recomienda a Ezequías, eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún ha sobrevivido, que aún sobrevive. ¿Qué recomiendo yo a ti? Eleva oración. De la mucha fe que tengas, de las pocas fuerzas que tengas, eleva una oración. Mire lo que dice el versículo 6. Quiero que ahí, donde estás, capítulo 19, versículo 6. Mire lo que dice. Este le dijo, versículo 6. ¿Está allí conmigo? Versículo 6. Mire lo que dice. Este les dijo, díganle a su Señor que así dice el Señor. Hoy yo me dejo usar como la voz de Dios. Isaías le manda a decir a Ezequiel, díganle a su Señor, yo hoy me declaro la voz de Dios y le digo a usted, así te dice el Señor, no temas por las blasfemias que has oído, pronunciadas contra mí, ¿por qué? Por los subalternos del rey Asiria. Yo te quiero decir, no temas por lo que han dicho, que Dios es incapaz, que Dios no va a poder, que eso es imposible que pueda suceder, que aún a Dios le queda grande tu problema, tu circunstancia, tu adversidad. Mire lo que usa esta palabra aquí, dice dos cosas importantes. No temas, ¿por qué? Por las blasfemias. Isaías le dice a Ezequiel, todo lo que ese hombre ha dicho, todo lo que dijo el comandante del jefe del rey Senaquerib son blasfemias. No comas cuento, come palabra de vida. Y mire, dice, no temas por las blasfemias que has oído, pronunciadas contra mí. Escúchame, aquí hay algo importante. Eso que han dicho, que tú lo tomas para ti, Dios se lo ha tomado a pecho. Dios se lo ha tomado para él y dijo, porque lo que han pronunciado, lo han pronunciado contra mí. Y ¿sabes qué es? Que ese león se pare de su trono y empiece a demostrar su poder y su gloria y a callar a tus adversarios. Por eso te digo, quédate quieto y deja que el león ruja. Deja que él pelee, porque ya no lo pasó a su pueblo, sino que dice, porque han pronunciado contra mí, el Señor. Cuando a ti te dice que no va a suceder, le están diciendo a Dios en su cara, Dios, tú no puedes. Y dice aquí que Él las tomó para sí, porque dicen, no temas por las blasfemias que has oído. Y luego lo pasa a título personal y dice, pronunciadas contra mí. No le dijo contra Ezequías, contra el pueblo, contra la fe de ellos, contra su confianza. Le dijo, porque ahora se metieron conmigo. Estos subalternos del rey de Asiria se metieron conmigo. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo en esta mañana?
Mira lo que dice este otro punto. Recordemos que Isaías le había recomendado a Ezequías que elevara una oración a Dios. Amén. En el versículo 4 del capítulo 19, Isaías le dice, mire, quizás todo lo que ha pasado, mire, lo que ha dicho el jefe del rey de Asiria, que ha dicho contra Dios y aquello, eleva tú una oración a causa de los que están y que han sobrevivido. Pero mira lo que hace un hombre entendido, una mujer entendida, que yo declaro que tú que me estás oyendo, escuchando en esta mañana, eres un hombre entendido y entendida. Y mira lo que vas a hacer. Vas a hacer lo que hizo Ezequías. Obedeció y elevó la oración. Mira lo que dice, versículo 14. Salte hasta el versículo 14 y se va a dar cuenta que por eso Dios ama la obediencia. Ezequías hizo caso y les puso a Dios todo lo que el rey Senaquerib había dicho. ¿Por qué? Porque mire, ¿por qué lo que el rey Senaquerib había dicho? Porque el texto lo dice, mire, en Ezequías, versículo 14 del capítulo 19. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego de haberla leído, esto está como imposible para mí. Voy a ir donde Dios, al monte de Dios, al lugar de Dios. Y mira lo que hizo Ezequías. Luego subió al templo del Señor. Ezequías la leyó y dijo, esto no es para mí, esto es para mi papá. Esto es para el que me llamó. Esto es para el que dijo y él va a ser. Por eso él sube al lugar, al templo de Dios. Y las despliega delante del que hace lo que tú y yo no podemos. Vino y la desplegó. Y en su presencia oró, le dijo así. Eso no lo vamos a leer. Cuando a ti te llegue algo que tú no puedas, haz lo que hizo Ezequías. Sube al lugar donde está tu Padre Celestial. Y despliégale las malas noticias, despliégale las angustias, despliégale tu situación y dice, y oró así. Y no vamos a leerla, pero le oró a Dios, le clamó a Dios. Dijo, esto no es para mí. Estas amenazas de un rey que ha puesto bajo su yugo, ha puesto bajo su esclavitud a todas estas naciones. Yo no puedo hacer y enfrentar a este rey. Iré donde mi padre, subiré como le dijo, y él la leyó, pero luego subió al templo del Señor y la desplegó delante de quién, de Dios. Despliega todo lo que te han dicho. Despliega esas cartas, no con odio, no con rencilla, con amor. Dios, mira lo que están diciendo, no te conocen. No te conocen, Dios, y mira lo que están diciendo. Por eso te la vengo a presentar. Ya no es problema mío, sino tuyo. Porque, como dice lo que yo le leí, porque estos han blasfemado, no contra ti, sino contra mí. Han prorrumpido, han dicho contra mí estos subalternos de la ley de Asiria. Porque si Dios te llamó, Dios te va a honrar, Dios va a pelear por ti. Recordemos que Isaías le había recomendado a Ezequías que elevara una oración a Dios. Ezequías fue obediente. Y yo te digo en esta mañana, eleva esa oración, extiende todo lo que han dicho, que Dios no puede. Y eso yo no lo voy a leer, porque quiero avanzar y quiero ser consciente contigo de que estás allí detrás de la pantalla. El otro punto dice, ¿cuántos saben que Dios responde a las oraciones de sus hijos? ¿Cuántos saben que Dios responde a las oraciones de sus hijos? Si Dios responde, ¿por qué estás así? Si Dios responde, ¿por qué estás hoy desanimado? Ojo, el sentimiento no es malo, pero quedarse en ese sentimiento se vuelve contraproducente. Entonces, ¿cuántos saben que Dios responde a la oración de sus hijos? Amén. Escuche, lo contextualizo, ya me están dando piojos, qué vergüenza. Mira lo que dice. Entonces le oró. Eso lo vemos en la oración de Ezequías 14 al 19. Vemos que él le ora. Sube, él las lee, luego sube al monte de Dios, le extiende las cartas y le ora de la siguiente manera. Eso no lo vamos a leer, lo saltamos hasta el versículo 20. ¿Cuántos saben que Dios responde a las oraciones? Amén. Entonces vemos que le dice lo siguiente. Entonces Isaías, hijo de Amón, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de Israel. Por cuanto me has rogado
oró, porque dice, por cuanto me has rogado sobre Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Alguien va a aplaudir. Por cuanto tú le rogaste, te ha escuchado. Tú tienes un Dios que escucha. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra aquel que tú me pediste. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. Ay, ay, usted no está entendiendo, es que esto es una prosa, esto es un poema. Y le está diciendo, mire lo que Dios le está diciendo al rey, le está diciendo a Ezequías que va a pasar con Sennacherib. La virginal hija de Sión, su Jerusalén, te desprecia y se burla de ti, porque no le comieron cuento. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequías? Ese que vino, tú vas a menear la cabeza. ¿Dónde estás, Sennacherib? ¿Dónde están tus palabras? ¿Dónde está lo que tú dijiste? Saldrás huyendo. Y ahora te lo muestro que eso quiere decir que él huyó delante de Ezequías y el pueblo de Israel. Mire, versículo 22. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Dios ya lo tomó personal. Yo creo que mi caso está personalmente tomado por Dios. Yo creo en el nombre de Jesús que tu caso está ya personalmente con Dios. Esto ya no es tuyo, hijo mío, hija mía. Esto ya es conmigo. Porque mire lo que le dice, ¿a quién has insultado? ¿Crees que has insultado a Ezequías y a mi pueblo? No. ¿Contra quién has blasfemado contra Ezequías? No. ¿Contra quién has alzado la voz y levantado tu oído con orgullo, tus ojos con orgullo? Escúchame, contra el Santo le responde. No fue contra Ezequías, no fue contra ese pueblo débil, fue contra el Dios de ese pueblo débil. Versículo 23. Has enviado tus mensajeritos a insultar al Señor diciendo, con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, la ladera del Líbano, talé sus cedros más altos, sus cipres más selectos, alcancé sus refugios más lejanos y sus bosques más frondosos. Que él está hablando de todo lo que había alcanzado el rey Sennacherib. Versículo 24, cavé pozos en tierras extranjeras y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. Sequé todos los ríos de Egipto. Versículo 25. ¿No te has dado cuenta, hijo mío, hija mía, que mira lo que Dios sabe que nosotros a veces ignoramos? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde el tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Porque fue un plan de Dios. Ahí lo está diciendo. El que pasara lo que pasara contra esas naciones fue planeado por Dios. Mire, hace mucho tiempo Sennacherib lo planeé, lo preparé. Desde tiempos atrás lo vengo planeando. Por eso tú has dejado, está diciendo, ¿sabes tú por qué hiciste? ¿Por qué yo te permití que hicieras? Porque yo te lo permití. Dice, por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Versículo 26. Sus habitantes imponentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes del crecer. Versículo 27. Mira lo que sabe Dios, amado hermano y amada hermana. Yo sé bien cuando te sientas, omnipresencia, no omnisciencia de Dios. Yo sé cuándo te sientas, cuándo sales, cuándo entras y cuánto ruges contra mí. Versículo 28. Porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado ante mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en tu boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Amén.
Dios no desconoce los planes de tu enemigo. Dios conoce el sentarse, el levantarse, el entrar, el rugir, el hablar, lo que dice tu enemigo. Por eso en esta mañana alguien va a tener que decir conmigo: Dios es nuestra ayuda segura y estamos seguros en Él, en mi angustia. Dios está escuchando cómo te menosprecian. Dios está escuchando cómo se burlan de tus oraciones. Dios está escuchando cómo se burlan detrás de ti por ir a la iglesia, por clamar, por buscar. Y eso le va a decir: por un mismo camino llegarán y te tragarás tus palabras, porque verás a mi siervo y a mi sierva prosperada. Cumpliré mi palabra en su vida y en su corazón. Aleluya. Amén. Dios le dice: da un estocado y Dios también te va a dar una señal. Eso está en el versículo 29. Esta será señal para ti, Ezequías. Esta va a ser una señal para ti. Este año comerán lo que crezca por sí solo. Le dice: ni vas a trabajar. Ojo, no estoy diciendo que abandone el trabajo, que se vuelva vago, no. Lo que Dios te lo está diciendo es: no vas a trabajar por lo que yo haré crecer sobre tu vida. Lo que yo dije, no tendrás que esforzarte, porque yo por gracia te lo voy a dar. Y dice: esta será la señal para ti, Ezequías. Esta señal será para ti, iglesia de vida para las naciones. Este año comerá lo que crezca por sí solo. Y el segundo año lo que de allí brote. Pero el tercer año sembrarán y cosecharán. Plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez, versículo 30, una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces, abajo y arriba darán fruto. Porque de Jerusalén saldrá un remanente. Del monte Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Yo le daría un aplauso por ti. ¿Qué lo va a hacer el celo de Dios por lo que te prometió? El celo de Dios por lo que te dijo. Porque nuestro Dios es un Dios celoso, santo. Y te va a dar, Señor. Y mire, quiero darte esta perlita. Hombre, mírame acá, te voy a dar esta perlita. ¿Sabes? Una de las razones de peso para que Dios tenga misericordia de nosotros es por lo que nos ha prometido. Te lo voy a volver a repetir. Esta perlita, una de las razones de peso de Dios para tener misericordia, como lo dice acá, mantener sobreviviente a un remanente, a ti y a mí, es una promesa que te hizo hace tiempos. Versículo 34. Me salté al 34. Y mire lo que dice: por mi causa y por considerar a David mi siervo, defenderé a esta ciudad y la salvaré. Dios le dice a Ezequías: ¿por qué? Por causa y consideración a que yo le prometí a David algo, defenderé tu vida, defenderé mi propósito en tu vida, porque soy un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo volví a repetir: porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Una de las razones por que tú estás sentado allí y yo estoy aquí es porque ha considerado algo que te prometió. Y por eso no permitirá que su nombre quede en tela de juicio. Quizás lo permitirá por unos momentos, quizás lo permitirá por un lapso de tiempo. Como le permitió al rey Senaquerías, su ejército orgulloso, prepotente, que alzó, como dice: alzaste tus ojos en orgullo contra mí. Por tanto he declarado esto. Dios permite que se mofen, pero cuando Dios viene a hacer algo, iglesia, quédate quieto y ve la gloria de Dios. ¿Y saben por qué los estudios dicen? Quiero que vayas al Salmo 46, ya vamos terminando.
solo dame unos 5 minutos, en mí se convierten, yo tengo la multiplicación, entonces se convierten en 30 muchas veces. Pero no, sé que lo voy a hacer con amor. 46. ¿Por qué sabemos que los estudios dicen que este salmo se levantó, surgió de ver la mano de Dios poderoso? Este dato es poderoso para saber que este salmo se eleva en gratitud a lo que Dios hace con su pueblo. Versículo 10. Mire lo que hace un Dios. ¿Qué dice? Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Pastor, me dejó como igual. No, lo que le estoy leyendo es el Salmo 46, que Dios le dijo, quédense quietos y reconozcan que yo soy Jehová. ¿Por qué? Ahora sí vamos a segundo libro de Reyes, nuevamente. Capítulo 19. Amén. Versículo 35. Vamos con allí, que ya con esto termino. Escúcheme lo que yo le leí. El Salmo 46:10 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en toda la tierra. ¿Por qué? Vemos en el versículo del segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35, dice, esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 del ejército de Asiria. Amén. Vemos por qué Dios te dice, quédate quieto. Y el ángel de Dios salió. Te quedas quieto, yo me quedo quieto. Y el ángel sale a hacer que el propósito siga vivo. Que el propósito siga en vida y vivo. Amén. Entonces vemos que el Salmo 46:10 dice, quedaos quietos y ved que yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, esa misma noche no se levantó Ezequías ni su ejército. El ejército de Dios, ni el ejército, uno del ejército de Dios. Porque dice un ángel, singular, no plural. Un ángel. Esa misma noche salió y mató a 185,000 hombres. Iglesia, Dios cumplió lo que dice el Salmo 46:10. Quedaos quietos y ve que yo soy el Señor. Porque ustedes no recibirán la gloria, la recibiré yo, dice el Señor. Porque yo seré exaltado. Dios será exaltado. Tu victoria no te exaltará a ti. Tu victoria exaltará al Dios que te llamó. Tu victoria y mi victoria exaltará al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dale un aplauso al Rey. Y ¿te acuerdas que yo te había dicho que estoy convencido que cuando Dios le dice, y tú menearás, ¿te acuerdas que yo te dije, y tú menearás la cabeza y verás huir a quién? A tu enemigo, ¿te acuerdas? Eso está en el versículo 21, dice, menea la cabeza al verte huir. En el versículo 36 dice, así que después de que Senaquerib vio esta escena gloriosa, aquel orgulloso, prepotente que vio que su ejército cayó con un solo ángel de Dios, 185,000 del campamento de los asirios murieron aquella noche.